sacando el área de unos cuadrados en una actividad. Bueno, tú nos explicaste cómo sacábamos el área. Ah, ok, ya me acordé. Listo, ya me acordé. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Sé que hoy no era el día de la clase, pero si les comentó de pronto el Mister Iván, resulta que mañana tengo una situación y no podía estar en ese horario. Y para que ustedes no perdieran la hora nuevamente, pues entonces hablé con el profe Iván y garanticé que pudiésemos brindarla el día de hoy y hacíamos el intercambio con la clase que ustedes tenían hoy, creo. ¿Listo? Eh, bueno, entonces hoy vamos a continuar. Habíamos visto ya unos conceptos importantes que eran el concepto de proporción directa y correlación directa. Entonces, bueno, vamos a construir unas definiciones. Están tomando de pronto nota. En el estudio de las proporciones. Listo. Entonces ya tenemos ahí que hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Todos me están escuchando claramente? ¿Me escuchan, Sí, chicos? señor. Ok, listo. Entonces tenemos ya definición de, bueno, en su orden, razón, proporción y correlación también ya la tenemos, como para ir armando una tablita o unos valores ahí, o digamos, de referente. Entonces, habíamos dicho que la proporción la tenemos de varias maneras. Bueno, incluso partamos desde acá, desde la razón. Entonces, habíamos dicho cualquier cosa A sobre B. Proporción, entonces diríamos A sobre B igual a C sobre D. Y vimos acá varias propiedades. Vimos la propiedad de la constante, la propiedad de K, que acuérdense era dividir y encontrar que los dos cocientes eran iguales. Tenemos también la propiedad de productos cruzados, productos X, digamos. Y tenemos también la tercera proporcional. ¿Listo? Y aquí es donde vamos. ¿Alguien me corrige si es acá de pronto algo que hemos dejado de mostrar o... Ah, bueno, y acá diría una cuarta, que fue lo que vimos en la última clase con lo de los cuadros, con lo de unos planos cartesianos que hicimos por ahí. O sea que vimos que también existe una forma gráfica, ¿cierto? Entonces, digamos, gráficamente. Todo esto ya lo vimos. Bueno, además, hace poco hicimos una, digamos, definición de correlación. En términos generales, lo que dijimos fue, bueno, si hay correlación, dijimos con el mismo ejemplo, pasa que si C mayor que A, bueno, coloquémoslo en el orden de esto acá. Digamos, si A menor que C, más bien, en este caso, ¿cierto? A, primer antecedente, más pequeño que el segundo antecedente. Y si además B es menor que D, entonces decimos, ah, bueno, ah, listo, por aquí falta algo, pero no, pero no hay proporción. Entonces,
Se dice correlación. Entonces, correlación. Eso es una correlación, fue lo que dijimos, ¿cierto? Pero resulta que ahora nos deberíamos preguntarnos acá, bueno, ¿y qué pasa con las contrarias, con el otro caso? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a empezar a entender el día de hoy. La idea es hoy entender que así como hay, digamos, un crecimiento a cabo de esta relación, está la inversa. Entonces, vamos a poder decir que hay dos tipos. La directa y la indirecta. Bueno, y acá quiero que alguien me recuerde un ejemplo, algún ejemplo que hayamos dado de la directa. ¿Qué fue lo que vimos de la correlación directa? ¿Quién me recuerda algo de lo que hayamos dicho de eso? De la correlación directa. Que de pronto alguien tenga referente ahí del ejemplo que dimos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo 1 en correlación directa. Entonces, ejemplo 1. Listo. Entonces, vimos gráficamente, por ejemplo, otro color. Entonces, vimos un gráfico. Mi tercer aquí lo puedes achiquitar un poquito, que es que me faltó tomarle pantallazo o lo otro. Vale, no te preocupes que ahorita lo voy a volver a alejar un poco y se va a ver todo. ¿Sí? Para que quede ya Ah, más ok, completo. gracias. Listo. Entonces vimos que si, por ejemplo, en un problema, lo que vimos fue, si pasaba que se cubren distancias iguales en tiempos iguales, ¿qué pasaba? ¿Quién me recuerda qué pasaba con ese ejemplo? Cuando decíamos, vea, se cubren distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces eso quiere decir que, digamos, para una velocidad constante, A medida que crece A, crece B. sí, ok, y listo, ¿y quién sería A y B en este caso? ¿A quiénes podríamos llamar A y B? X y Y. A Z. X y Y, ¿cierto? Y y A, X. O A y Y y B. X. Listo, Entonces, entonces, listo, vamos a decir, tenemos una velocidad, supongamos, no sé, 20 kilómetros por hora. Entonces aquí tengo, por ejemplo, distancia. Entonces digamos que acá tengo distancia. Eso depende, eso uno lo decide, digamos, si yo quiero colocar acá distancia para este eje y yo quiero colocar acá, por ejemplo, para este tiempo, ¿sí? También se puede hacer, pero normalmente se hace de esta manera, ¿sí? Aunque podría decir que en X tengo tiempo y en Y tengo distancia, pero es exactamente lo mismo. Entonces digamos Mister, que yo te tengo, quería hacer esa pregunta, una pregunta que no había entendido bien. sí, dime, ¿De dónde se saca la distancia? ¿de dónde se saca la distancia? Bueno, supongamos que acá, esto viene de un ejemplo que hacíamos y decíamos, ¿qué pasa si un vehículo avanza, por ejemplo, a velocidad de 20 kilómetros por hora? Entonces decíamos, de acá salía una tablita, que era la que hacíamos, y decíamos, bueno, aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener tiempo. Entonces, si yo sé que esta es la velocidad en kilómetros por hora, pues decíamos, Esa era entonces, la tabla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? sí, entonces decíamos, bueno, pasa que este, por ejemplo, acá, digamos, el valor de X, tengo que, por ejemplo, para una hora, por acá, digamos, voy a colocar el 1, el 2, el 3,
4 el 5 en horas y voy a colocar acá unidades de 20 porque pues lo están dando cada 20 y es una forma más práctica. ¿Sí? Pero sin embargo habría que definir por eso la escala. Entonces, bueno, resulta que para una hora yo tendría 20 kilómetros, pero para 2 horas, ¿cuánto tendría? Si la velocidad es de 40. 40, para 3 horas 60, para 4 horas 80, ¿cierto? Creo que habíamos colocado otros valores, pero bueno, en resumidas cuentas era un ejemplo similar. Entonces, bueno, yo después podía esos valores graficarlos acá. Entonces, el 1 con el 20, el 2 con el 40, el 3 con el 60, ¿sí? Y digamos que esos valores Ah, ok. eran los que tenían que cumplir que en el gráfico la recta pasara siempre por todos los puntos, ¿sí? En cualquier par de puntos que yo tomara, podía encontrar la muestra aquí en la gráfica. Entonces, para 4, 80, ¿cierto? Para 5, pues 100. Y cualquier otro punto más arriba que tomáramos. Eso era lo que habíamos dicho. Entonces decíamos, esto evidenciaba que, por ejemplo, A, voy a decir que A es, digamos, tiempo. Y B es, por ejemplo, la distancia, o incluso lo puedo decir al contrario. Será ahorita una... Voy a decir que A es distancia y B es tiempo. ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa si la distancia crece? Mire, ¿qué pasa si de 20 kilómetros paso a 40? ¿Qué le pasa al tiempo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta lo que yo decía. ¿Cierto? Entonces, Desde A crece. Aumenta. exacto. Entonces, aumenta. Entonces decíamos, bueno, entonces tiempo también aumenta. ¿Cierto? Eso era lo que pasaba y por eso decíamos, pilas, esto es por ahora una correlación. Una correlación. Pero si además se cumpliera que fueran proporcionales, es decir, que fueran en algunas de las propiedades que vimos, demostráramos proporcionalidad, por ejemplo, 40 por 1 da 40 y 20 por 2 también da 40, ¿cierto? Era lo que decíamos, o por ejemplo Sí. acá 60 por 2 da 120 y 40 por 3 da 120, ¿cierto? Entonces yo podría agrupar cualquier par de números de los que tuviera ahí. Pero ¿qué dijimos? Entonces, como además del aumento en ambos casos, vemos que hay una proporción, entonces decimos esto es una proporción directa. ¿Sí? Directa quiere decir que aumenta, entonces aumenta. ¿Listo? Eso es lo que quiere Ah, decir ok, una gracias, proporción. doctor. Entonces, si es proporción directa es porque además de la igualdad, pues digamos, aumentan los dos valores, o sea, A y B, antecedente y consecuente. ¿Cierto? Recordemos que este A es de antecedente y este B es de consecuente. Bueno, Para mi pregunta. listo. Entonces ahora sí podemos mirar otros ejemplos. Entonces me parece que yo les proponía otro ejemplo. Voy a colocar otro gráfico. Pues coloquemos otro plano cartesiano ahí. Y creo que hicimos una gráfica muy parecida a esta, donde yo les mostré algo del estilo, por ejemplo, creo que eran los siguientes valores. 1, 2, 3, bueno, esto sabemos que es de a 1. Entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10 por acá. Bueno, digamos ahí los valores. 11, 12, 13, 14, 15 y 20 por acá, digamos. Entonces, que acá yo tuviese, por ejemplo, también una escala 5, 10, digamos 15, bueno. Entonces esto iba a ser Y, esto iba a ser X, esto aquí es, normalmente se dibuja como una flechita, bueno.
Y habíamos dicho que pasa, por ejemplo, para la que es 0,0, 2,4, 3,6, 4,16, más o menos. Entonces habíamos dicho, de hecho le hicimos, o sea, acostada, da lo mismo. Bueno, usemos otro color. Entonces dijimos, bueno, esto aquí ya no es una recta como la que teníamos en el caso anterior. ¿Sí? Fíjese la que teníamos antes, una línea recta, pero esta ya no, ¿cierto? Entonces, desde esa gráfica podemos aprender también a definir de qué se trata, si es de una proporción o si es de una correlación. Entonces, bueno, podemos empezar a tomar valores. Entonces, fíjese que acá la tabla tiene X y Y, entonces yo le voy a colocar también acá una tablita de valores para X y Y voy a hacer lo siguiente. Entonces, para 0, fíjese que ambas valen 0. ¿Cierto? Miren, en X0 y Y también es 0. En X1, Y es 1, pero en el otro va a ser 4, bueno, en 2 va a ser 4, más o menos. La idea que llegara como al 4, bueno, digamos. Para el 2 el 4. O bueno, esta incluso es de otra manera. Bueno, coloquemos los valores reales. Dijimos que para el 2 el 2, pero aquí por ejemplo ya para el 3 dijimos el 6 y para el 4 dijimos el 16. Entonces 3, 6, 4 y 16. Entonces bueno, de esa tablita vamos a aprender también a decir cuándo hay correlación y cuándo hay proporción. Entonces por ahora vemos que si aumenta Y, o sea, si de Y pasé a 1, luego a 2, a 4 y a 16, o sea, si aumenté todo el tiempo, miremos a ver qué pasó con X. Entonces, de 0 a 1 aumenté, de 1 a 2 aumenté, de 2 a 3, siempre aumenté. Entonces, hubo aumento en ambos lados, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar a ver si hay o no una proporción. Entonces, por ejemplo, yo tomo acá 3 por 2, ¿cuánto da 3 por 2? 6, 6, ¿cierto? ¿Y cuánto da, por ejemplo, acá 2 12. por 6 da 12? Ya no hay igualdad, ¿cierto? Ya no se da esto de acá, que era el tener el 60 por 2, 120 y el 40 por 3, 120, ¿cierto? Ya no se da esa igualdad, sino que fíjese que ahora se da una desigualdad. Si ya no hay eso. Entonces, ¿qué podemos decir de esta gráfica? Lo único que podemos decir, bueno, esto es una correlación directa. Directa. Acuérdense que si ambas crecen o ambas decrecen, pues es directa, ¿sí? Pero bueno, solamente para el crecimiento en este caso. Entonces aquí, digamos, decimos, listo, esto es una correlación directa, no podemos asegurar nada más. Listo, miremos otro caso. Resulta que esto muchas veces tiene que ver con una ecuación, que lo vimos acá hace un momento en el ejemplo del carro. ¿Cierto? Mire que yo le entregué una ecuación completa. Velocidad es igual a tanto. ¿Cierto? O sea, yo puedo decir que esto es de la forma, no sé, y igual a x. Y igual a x. O a 20x, de hecho. ¿Sí? Y igual a 20x. 20x. Entonces, ¿qué pasaría si es 20x? Si doy el valor de 1 a x, 20 por 1, 20. Y es un valor. Si doy el valor de 2 a x, 20 por 2, 40. Y está el otro valor. Si doy el valor de 3, 20 por 3, 60. ¿Sí? Van apareciendo. Entonces, esto tiene una ecuación. ¿Sí? Pero esto ahorita no nos interesa saber que esto tiene una ecuación. Se lo van a ver más adelante, pero lo que me interesa con el ejemplo es mostrarles que también puedo tener, digamos, una ecuación de otro estilo y que todas las ecuaciones se pueden graficar. Y si a mí, por ejemplo, me dicen que y es igual a x al cuadrado,
¿cuáles serían los valores? Entonces yo hago una tabla X, Y y empiezo a dar valores. Entonces, ¿qué pasa cuando X valga, por ejemplo, 1? Cuando valga 2, luego 3, luego 4. Entonces, si X vale 1, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1? Dos. 1. No, Parece mentira, que uno. 1 elevado a cualquier número 1. siempre va a dar 1. Listo. Ujú. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Cuatro. 4. Entonces, ya sé que cuando X vale 2, Y vale 4. Ahora, 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto Nueve. es? 9. Nueve. Listo. 4 elevado 9. al cuadrado, 16. pues aquí tengo 16. Y de hecho puedo decir, y de hecho puedo agregar otro. El del 5. ¿Qué pasa cuando X vale 5? ¿Cuánto vale Y? 25. 25. Listo. Entonces, esto en una gráfica va a tener un comportamiento más o menos también de este estilo. ¿Sí? Y acá, si la vemos así, ¿qué decimos de una vez? Si vemos esta gráfica, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede decir de esta gráfica? ¿Que es Solamente con ver. directa? ¿Qué ¿Que es es? directa? ¿Pero correlación o proporción? Ah, Correlación. ¿Correlación? ¿Por qué? relación. Porque no son... No, es proporción. Porque no hay proporción. Porque aumentan los dos valores, ¿no? Oh, Aumentan, sí, aumentan, bueno, sí, también. pero sin Es proporción. ¿Sí? O sea, en ningún momento, fíjese acá, por ejemplo, ¿cuánto nos daría 3 por 4? Acá, ¿cuánto daría? 12, 12. 12, ¿Y cuánto daría 9 por 2? 18. 18. 18. 18. Entonces 18. es Sí. una correlación sin proporción. Exacto, es una correlación y entonces es directa. Bueno, eso es en resumidas cuentas lo que significa una correlación y pues también lo que viene a ser una proporción. ¿Listo? Entonces, ¿dudas hasta ahí? Ahora sí les dejo que tomen el pantallazo No, completo. No, mister. ¿Cómo? está bien. Quería conocer el ejemplo. ¿Copiaron ahí? ¿Copiaron ahí el pantallazo y lo del mapa que hicimos? ¿Listo? ¿Puedo borrar? No, mister, ¿lo puedes etiquetar otro poquito? Bueno, más bien creo que correrlo acá. Listo. Bueno, ahí más o menos se alcanza a entender el... Listo, voy a borrar ahora sí. Y vamos entonces a hacer un par de ejercicios. Este también lo puedo borrar, ¿cierto? El mapa. Ah, no. Bueno, no lo voy a borrar todavía. Listo. Entonces, ahora sí lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar un ejemplo de algo que, digamos, pudiésemos encontrar en un ejercicio, por ejemplo, para resolverlo. Que sería, voy a tomar una foto más bien y la subo en un momento. Permítanme que me queda mucho más fácil que tengo una foto por acá que puedo subir. Hasta ahí, ¿qué dudas hay? De las, digamos, propiedades que hemos visto, de qué más, de la diferencia entre razón y proporción, de la diferencia entre proporción y correlación. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen ustedes de todo lo que hemos visto desde que empezó este periodo? ¿No? ¿No? ¿No hay Mister, dudas? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Mister, ¿por qué se sabe si es una correlación? Que no- Porque hay aumento, a medida que en- aumenta el antecedente, aumenta el consecuente, pero no se cumple ninguna proporción. Si no se cumple ninguna de las propiedades. Eso es. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bueno, voy a copiar la imagen como para poder Mister, entender. ¿Sí? ¿y cómo se sabe si es directa o indirecta? Por el tema del crecimiento. ¿Sí? O sea, porque en una relación, digamos, proporcional, ¿sí? De la igualdad, no hay... Porque directa crecen los dos y en indirecta ya no me acuerdo qué. Buena pregunta. Bueno, vamos a entender eso hoy. Yo tengo acá esta preguntita, por ejemplo. Entonces nos dicen, voy a dejar acá solamente este ejercicio. Listo, entonces miremos este punto B de algún texto que tenía por ahí. Miremos lo que dice. ¿Cuál de las siguientes gráficas son de correlación y cuáles de proporcionalidad directa? Correlación directa o proporcionalidad directa. Entonces miramos estas gráficas. Entonces, esta primera, ¿qué podríamos decir? que es directa. Pero ¿es correlación o proporción? Ah, Por ahora no podemos decir nada de la indirecta, porque no sabemos cuál es la indirecta. Por ahora lo único que podemos diferenciar es cuál es proporción y cuál es correlación, ¿cierto? Entonces, acá digamos, esta primera es ¿qué? ¿Correlación o proporción? Correlación. Correlación. ¿Por qué sabemos que es correlación? porque no hay proporción. Aumentan los, no hay ninguna proporción. ¿Y cómo saben que no hay proporción ahí? Porque no arranca desde cero, desde uno, perdón. O sea, sino que Bien, arrancó más arriba. bien, sí, es una de las opciones, es una de las opciones que no pase por el cero, sí. ¿Quién más ve de pronto otra diferencia? ¿Quién ve de pronto otra diferencia? ¿En la primera o en las otras? En la primera, solo estamos mirando esta primera, digamos, esta gráfica 1 del punto del Porque B. va recta. Sí, digamos, bueno, también va recta y eso nos permite garantizar que por lo menos es correlación. Pero ¿cómo poder asegurar que es simplemente correlación y no llega a ser proporción? Entonces, de nuevo, usted pues, puede inventarse unos valores. Entonces uno dice, listo, aquí está el 0 y el 0. Voy a agrandarla un poquito para que la podamos manipular un poco mejor. Listo, entonces voy a colocar acá valores. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, pero tiene uno que ser de pronto tratar de ser muy exacto en estas medidas o digamos una distancia que se pueda garantizar de alguna forma. Sí, o sea, montar un buen, perdón, aquí no iría montar un buen plano cartesiano. Y entonces así empezar a sacar valores. Entonces uno dice, bueno, a este le voy a colocar X, a este le voy a colocar Y. Y resulta que de esto voy a hacer una tabla. Entonces digo, bueno, Ujú. cuando X y cuando Y. Entonces cuando X vale 0, Y vale 0. Perdón, ¿Y vale cuánto? Cuando X vale 0, ¿Y vale cuánto? 0. No, acá está, míralo. Cero. El de la curva. 3. Vale 3. 3. Acá en este punto, cuando X vale 1, Ah, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 4. 4. O sea que lo lógico sería que cuando X vale 2, Y valga ¿cuánto? 5. 5. 5. Bien. Y cuando valga 3,
6. 6. Listo. 6. Bueno, miremos a ver qué pasa entonces con esta. Entonces, por Mira, ejemplo, mister, o sea, cuando está 0, 0 va con 3, 1 va con 4 y así sucesivamente. sí, sí, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ahora de acá también puedo mirar, listo. 3 por 1, 3. 0 por 4, 0. Ah, no, ya no. Incluso, 3 por 5, 15. Y 6 por 2, 12. No, 12. no hay nada acá digamos, ninguna propiedad, no se cumple nada. Entonces, simplemente nos quedamos con que es correlación. No podemos decir nada más. Correlación. Correlación. Bueno, y en este caso, Entonces, si empieza más arriba del 0 y es recta, ¿significa que es una correlación? Bueno, son como dos indicadores. No, no, Es una correlación. digamos ahí está sin números, pero pues para tú poderle identificar ahí como el profesor la hizo, tú te inventas números y según la lineecita entonces ahí te lo vas poniendo. Luego pones el cosito ese de X y mira si cumple propiedades. Si cumple propiedades es una proporción directa, si no Ujú. la cumple es una correlación. Ah, ok. Muy bien, Jadid, muchas gracias. Muy bien, gracias por tu intervención. Eso es, en resumidas cuentas, eso es. ¿Sí? Pero entonces, digamos, ya uno va aprendiendo cositas. Ya, por ejemplo, esta la vimos y no vale la pena volverla a hacer porque ya sabemos qué nos va a dar esto. ¿Y esto qué es? La segunda. Esta segunda grafiquita del punto B. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué es qué? Correlación. Solamente correlación. Variedad. Sí, pero esta, mira, esta ya la vimos. Esta la vimos. Acá. Un ejemplo. Listo. Hagámoslo entonces. A esta voy a quitar estos colorcitos de acá para que quede un poco listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a analizar esta segunda gráfica. Creo que lo voy a hacer así. Listo. Entonces, ahora en esta gráfica voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esto es X, esto es Y. Entonces, yo por acá puedo tener al 1, al 1, al 2, al 2, 3, al 3, al 4 y al 4, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya en la tabla de valores nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, X y Y. Entonces, ¿qué pasa con X cuando vale 1? ¿Cuánto vale Y? 1, 1. Cuando 1, X vale 2, 2, 2. Cuando X vale 3, 3, 3. cuando X vale 4, 4, listo. Entonces ya sabemos que nos van a quedar estos números. Ahora, ¿cuánto da 3 por 2? 6. 6, ¿Y cuánto da 2 por 3? 6. 6. ¿Cuánto da 1 por 4? 6. Es proporción. ¿Sí? Entonces acá sí se cumple. 4, ¿Sí? Incluso mire Sería que una esta sería una proporción. Esta sí sería una proporción. y sería una proporción. O sea, acá por ejemplo, 3 por 4, 12. Y 4 por 3, 12. O sea, en ambos casos se da el mismo valor. O sea que acá, a diferencia, se cumple además del aumento de ambas, pero acá ya no hay el aumento, sino que acá además se cumple esta proporción. Si se cumplen estas igualdades. Entonces, esta sí es proporción. Extremos a extremos. una proporción. Exacto. Entonces, acá como no se cumplen es una correlación, acá sí se cumplen es una proporción. Proporción. Listo. ¿Qué pasa con esta otra?
¿Qué pasa con esta otra? Digamos, necesitamos de Es verdad, curva. exacto, ya. Simplemente con que sea curva, ya no necesito hacer esto, ¿sí? Porque ya esto fijo va a ser una correlación, al igual Ujú. que esta otra, va a ser correlación, ¿sí? Por el simple hecho de que ya no hay una línea recta, ya yo no tengo que ponerme a sacar tanto los datos también porque es otra forma de garantizarlo, ¿sí? ¿Es claro? Qué chévere. O sea que si es curva es una correlación porque ya nos ayuda a garantizar que no va a cumplir con propiedades. Identifica. Exacto. Eso no va a pasar en ninguna curva. En ninguna curva va a pasar eso que hacia la que hacíamos ahorita, la que nos dio de esta manera, que habíamos dicho la de x al cuadrado, ¿cierto? Esta que era, digamos, la de x al cuadrado, esta ya sabemos que es una correlación, ¿sí? Porque ya sabemos que no va a haber nunca, sí va a haber el aumento, lo vemos ahí,